Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario inaugural del proyecto Vía Tributaria. Tengo el gusto de recibirlos en nombre de la Universidad Panamericana y para ser muy puntuales y muy rigurosos con los tiempos, sin más le damos la voz al doctor José Antonio Lozano Díez, rector general del sistema UPE-IPADE, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Doctor. Muchas gracias, doctor Luis José Béjar. Muchas gracias a todos los presentes aquí. De manera muy particular, quiero agradecer al doctor José de Jesús Gómez Cotero, al maestro Raúl Bolaños, secretario académico del posgrado, y a todos los que hoy nos acompañan. Es un gusto muy grande poder presentar el día de hoy esta colección tan importante de Vía Tributaria, que surge de la inquietud de un grupo de académicos liderados por los doctores Béjar y Gómez Cotero desde hace tiempo en la Universidad Panamericana para empezar a generar trabajo de investigación académica en materia fiscal tributaria. En México se ha tenido desde hace años mucho trabajo en materia fiscal, en materia tributaria, pero regularmente se refiere a análisis de coyuntura, análisis profesional, análisis directamente vinculado con la operación práctica, la praxis diaria del derecho fiscal en México. Y nos parecía, sobre todo por los antecedentes que ya teníamos en la Universidad Panamericana, que hacía falta cubrir un espacio de orden académico. De ahí se fue pergeñando a lo largo de los años esta idea de trabajos que pudieran en un momento determinado significar aportación académica en el ramo tributario. La Universidad Panamericana se fundó hace poco más de 50 años. A los 2 años, prácticamente 3 de su existencia, se fundó su Facultad de Derecho. A los 9 años de fundada la facultad, se fundan los posgrados. Y precisamente el primer posgrado que se funda en el año 1979 fue la especialidad en Derecho Fiscal, que ha sido y fue un programa con una gran influencia, con un gran impacto en nuestro país, en México. Por ese programa pasaron muchas figuras, tanto nacionales como extranjeras, que permitieron ir generando una cultura y un mayor conocimiento de la rama fiscal en nuestro país. Precisamente por ello se volvía relevante en un momento determinado generar mayor conocimiento. Y cierto es ello porque una universidad no solamente es aquella que de alguna manera transmite los conocimientos en las aulas, sino fundamentalmente la que genera los conocimientos. Así fue que empezamos a pensar y se empezó a pensar, tanto con el doctor Gómez Cotero como con el doctor Béjar, la posibilidad de generar ese trabajo académico. Ese trabajo se pensó desde distintos puntos de vista, a ver cómo se podía lograr la colección, y se llegó a la conclusión de que lo mejor era hacerla de forma temática, ir buscando temas en los cuales se pudiera profundizar e invitar a plumas que pudieran aportar en ese tema en específico. Y así es como se inició con los primeros números. Gracias a la generosidad de la editorial Thomson Reuters, tuvimos la posibilidad de presentar hace un tiempo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya los primeros 3 volúmenes de esta colección. Estamos desde luego muy contentos de que esto pueda seguir avanzando. Pensamos que es un proyecto que no solamente aporta, sino que puede ser cada vez de mayor trascendencia. Y quiero hoy, que le estamos dando este impulso y este evento tan relevante, agradecer públicamente a los doctores Luis José Béjar, al doctor José Jesús Gómez Cotero, que se esté pudiendo llevar este sueño que teníamos hace años ya a la práctica, que lo tengamos ya hoy con nosotros y que veamos que es una realidad. Esto además se vuelve muy importante porque precisamente en este momento la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana está cumpliendo sus 50 años. Está en su 50 aniversario y parte de la madurez que ha implicado desde el punto de vista académico e institucional estas primeras 5 décadas de existencia tiene que ver con este tipo de productos, tiene que ver con esta madurez también desde el punto de vista intelectual. Agradezco pues
mucho a ustedes, agradezco mucho también a nuestro secretario académico del posgrado, el maestro Raúl Bolaños, que además de todo, he de decir que es fiscalista también, igual que don José Jesús Gómez Cotero. El doctor Béjar, tengo que decir que es medio fiscalista, pero tangencialmente porque es administrativista, pero ha estado muy pendiente de la colección. Y a todos ustedes agradecer mucho su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lozano. En verdad, muy, muy agradecidos por todo el apoyo con este proyecto, que hay que decirlo públicamente. El doctor Gómez Cotero y yo nos hemos encargado de él. Sin embargo, fue un impulso expreso de usted. Me atrevería a decir que venía ya desde cuando usted fue director de la Facultad de Derecho. Con el rectorado, por supuesto, se dio todos los apoyos para que este proyecto caminara. Y sin más, nuevamente agradeciendo esta presentación, le damos el uso de la voz al maestro Raúl Bolaños, secretario académico del posgrado en Derecho. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Lozano. Bueno, es un honor y un privilegio para un servidor, en mi calidad de secretario académico del posgrado de la Facultad de Derecho, darles la bienvenida, agradecer las siempre atinadas palabras de nuestro querido señor rector general del sistema UP-IPADE, que engalana lo que ya de por sí está engalanándose con estos extraordinarios expositores que tenemos para la mesa tributaria que inicia el día de hoy, que es parte de toda una serie de eventos que se van a llevar a cabo, que se inauguran precisamente este día, de lo que es la vía tributaria, cuya nacimiento ya fue algunos años. Ya hubo 5 tomos que se generaron como libros, como mencionó el señor rector general, pero también ahora lo estamos llevando a cabo a través de este primer webinar, que va a tratar acerca de la cláusula o denominada cláusula antiabuso, que no es otra cosa más que la posibilidad de recaracterizar operaciones por parte del fisco de cada país. Nos honran en este momento con su presencia y que van a ser los panelistas en este evento, el doctor Rubén Azorey, el doctor Alejandro Ibarra, el doctor Fernando Serrano, el doctor Javier Pérez Arraiz. Y bueno, y los coordinadores de este evento, que son también el doctor Luis José Béjar y el doctor José de Jesús Gómez Cotero. Pues bueno, sin más preámbulo, pues demos inicio a esto que es para celebrar estos primeros 50 años de nuestra querida Facultad de Derecho, de nuestra gran alma mater. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias, maestro Bolaños. Nuevamente agradeciendo la presencia de todos ustedes que nos acompañan, invitados, amigos, interesados por la ciencia del derecho fiscal, por estos ambientes académicos, que es la pretensión que tenemos realmente con este proyecto de vía tributaria. Y bueno, verdaderamente estamos de manteles largos, no solo por el enorme privilegio de contar con la presencia del rector general del sistema UP-IPADE, sino además nuestros invitados de lujo. En verdad, los que estamos de alguna manera cercanos a la materia tributaria, ya lo dijo el doctor Lozano, yo soy más bien administrativista, pero coqueteamos con el fiscal de vez en cuando, pero verdaderamente no requieren presentación, son profesores, abogados destacados y científicos de la materia. Y un poco para poner en contexto esto, vamos a explicar la dinámica del seminario. Va a haber un primer momento donde cada uno de nuestros invitados expondrá por un tiempo determinado el estado de la cuestión en relación a estas cláusulas antiabuso en sus respectivos países. Estamos hablando del contexto español, el contexto argentino, por supuesto el contexto comunitario y el caso mexicano. Posteriormente abriremos una charla compartida entre todos los participantes, de tal manera que se pueda hacer verdaderamente este diálogo académico, este espacio donde se pueda debatir, donde se pueda discutir ideas, donde se puedan intercambiar experiencias y con esto generar mayor conocimiento. Así que, sin más, por supuesto, va a encargarse de la moderación del resto de este seminario el doctor José Jesús Gómez Cotero, uno de los responsables del proyecto de vía tributaria. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho
es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad de País Vasco. Sin duda, su amplísima obra publicada en México es más que conocida por todos. Son libros verdaderamente de cabecera. Su texto de precios de transferencia, el texto de efectos fiscales de los contratos, la simulación tributaria, que además fue una de sus tesis doctorales. En fin, es verdaderamente trascendente la obra del doctor Gómez Cotero. Y nuestros invitados de lujo, los menciono en el orden que participarán: el doctor Javier Pérez Arraiz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, cuenta más con un diplomado de Economía por la misma institución, es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, es además licenciado en Antropología y graduado en Filosofía. Igual, un hombre que ha sido durante muchos años profesor de la Universidad Panamericana, muy generoso con nosotros y siempre muy dispuesto a participar. Otro querido profesor que está con nosotros, también un hombre más que reconocido en el mundo del derecho fiscal, el doctor Rubén Azorey, abogado con un máster en jurisprudencia comparada por la Universidad de Nueva York, autor de numerosos libros, artículos de revistas especializadas, tanto en Argentina como en otros países, miembro honorario del Instituto Peruano de Derecho Tributario, del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, Asociación Venezolana de Derecho Tributario y, por supuesto, miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. A su vez es miembro del directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, ILAT, y expresidente de dicha entidad. Ha integrado comités académicos de la Maestría de Derecho Tributario de la Universidad Católica Argentina, profesor invitado a la Universidad de Salamanca, en el Summer Program de la Southwestern University Law School, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por la Universidad Católica Santo Toribio de Perú, por la Universidad Andina Simón Bolívar y por la Universidad de Talca en Chile. También otro profesor que nos honra con su presencia, el doctor Ferrando Antón. Él es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Permanent Scientific Committee de la International Fiscal Association, IFA, miembro y expresidente del Consejo Directivo de la Asociación Española de Derecho Financiero, miembro del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, ILAT, y profesor invitado en distintas universidades, tanto en Europa como en América Latina, destacando la Universidad de Anáhuac, la Andina Simón Bolívar, la Autónoma Gabriel René Moreno, la Nacional Autónoma de México, por supuesto la UNAM, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad de la República Oriental de Uruguay, Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, la Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Trujillo, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Ambren, Università degli Tor Vergata en Roma, Università degli Studi Suor Orsole Benicasa en Nápoli, Università degli Studi di Bologna, Universidad Católica de Portugal en Lisboa y la Université d'Aix-en-Provence, entre muchísimas otras. Y, por supuesto, representando a México, el doctor Alejandro Ibarra Rodríguez, socio fundador del Corporativo Ibarra, cuenta con una maestría en asesoría fiscal por la Universidad de Navarra y es doctor con mención magna cum laude en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ha sido par académico en revistas especializadas, profesor titular de Derecho Tributario en diversas instituciones académicas nacionales y ponente y articulista en México, España, Brasil, Colombia y Venezuela, entre otros. Sin más, doctor Gómez Cotero, te dejo la voz para conducir este seminario de vía tributaria, cláusulas antiabuso. El micrófono está apagado. Perdón, Raúl, gracias. Les decía muchas gracias, señor rector, por su apoyo. Luis José, muchas gracias también por el apoyo y por participar en este proyecto. Y sin más, entremos al tema, el tema de la cláusula antiabuso, cuyo objetivo fundamentalmente es la recaracterización de operaciones a fin de combatir las planeaciones fiscales, las denominadas planeaciones fiscales. Y en ese sentido, quisiera pedirle al doctor Javier Pérez Arraiz que nos hiciera una introducción del tema y nos platicara desde antes de la implementación en España, donde tienen alguna experiencia más allá de la mexicana, qué sucedía, cómo se enfrentaban estos temas y luego cómo fue evolucionando dentro de la legislación
hasta llegar a lo que hoy se conoce como cláusula de conflicto en la aplicación de normas. Adelante, doctor Pérez Arraiz. El micrófono, Javier. Javier. Ahora se me oye. Ahí está, ya. Gracias. Mira, perfecto. Perdón, Bueno, pues, un minuto, doctor Pérez Arraiz, también a José Jesús Gómez Cotero. Tengo que entrar a otro evento de la universidad en unos minutos. No lo hice, pero quisiera solamente despedirme para no interrumpir el inicio del doctor Pérez Arraiz, al que me da muchísimo gusto, por cierto, también ver. Les mando un saludo con mucho afecto y todo el éxito durante el evento. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿se me oye ahora y se me ve? Sí, adelante. Sí, vale, pues entonces, bueno, pues como habíamos quedado, yo iba a hablar un poco de lo que ocurría en España antes de que se aprobara el artículo 15 de la Ley General Tributaria, que hacía referencia pues al conflicto en la aplicación de la norma tributaria. En 1963, o sea, este tema de una cláusula antiabuso, pues yo diría que ha tomado distintos formatos. Ahora tenemos el formato de cláusula antiabuso, pero en su día tuvimos el formato para luchar contra este tipo de prácticas que son, digamos, respetuosas con la letra de la ley, pero no con su espíritu. Teníamos lo que se denominaba el fraude de ley en materia tributaria. Remontándonos más, teníamos que ir al Código Civil, que era donde se recogía el fraude de ley, sin más, así en términos genéricos. Y remontándonos aún más, teníamos que ir al derecho romano, donde ya el propio digesto pues distinguía entre lo que era una contravención de la ley, que era la vulneración directa de la ley, y lo que se consideraba un fraude de ley. Y el fraude de ley consistía, según el digesto, en respetar la letra de la ley, pero eludir su sentido. Es decir, soy respetuoso con la letra de la ley y en la actualidad podríamos decir que sería soy no respetuoso o no respeto lo que es el espíritu de la ley, lo que esa ley en realidad quiere conseguir. Eso va metiéndose en el Código Civil en España y luego digamos que hay una adaptación a lo que es la ley tributaria y al ámbito del derecho tributario. ¿En qué podría consistir claramente el fraude de ley en materia tributaria? Pues bueno, yo necesitaría básicamente, como en cualquier tipo de fraude de ley, de dos leyes. Una ley que me sirve a mí de soporte para eludir el mandato de otra ley. Hay muchos ejemplos en España sobre esa forma de eludir, pero quizá uno de los ejemplos consistía en que, pues, cuando alguien quiere, uno de los más, ya digo, de los más utilizados, ha sido que cuando alguien quería hacer una transmisión de un bien, por ejemplo, imaginemos pues un hotel, un edificio, etcétera, etcétera, y la operación más común sería la de la compraventa, que está sometida a una tributación según las comunidades autónomas del 6 o del 7%, y entonces yo para eludir, para no pagar un tributo que considero elevado, voy a otro tipo de operaciones que son perfectamente legales. Y entonces yo creaba una sociedad anónima, una sociedad mercantil, y no pagaba el 7%, sino que pagaba el 1% de actos jurídicos documentados, y al de una semana la disolvía y volvía a pagar otro 1%. Había habido un ahorro importante en materia tributaria, en el pago de impuestos. Pero, claro, el resultado que ocurría aquí es que quien había aportado, por ejemplo, el bien inmueble, se hace la sociedad, uno aportando el bien inmueble y otro aportando el dinero, y luego en la disolución quien había aportado el dinero se queda con el bien inmueble y quien había aportado el bien inmueble se queda con el dinero. Es decir, al final, después de estas operaciones, que son pues más largas en el tiempo, más engorrosas, tenemos que hay un resultado idéntico al de una compraventa. Pero yendo por este camino más engorroso, más retorcido, menos típico, vamos a decirlo, yo conseguía un ahorro fiscal importante. Entonces, frente a estas figuras que podríamos calificar genéricamente como fraude de ley, hubo muchos posicionamientos en España. Hubo muchos posicionamientos, pero yo los suelo reducir, vamos a decirlo, a dos, que serían, por así decirlo, los más extremos.
unos que decían, si a mí, me pueden cobrar un tributo es solamente por una razón, y es porque he realizado el hecho generador, el hecho imponible. Si yo realizo ese hecho imponible, que se me cobre el tributo. Si no realizo el hecho imponible, no se me puede cobrar ese tributo. No va a nacer la obligación tributaria. Y luego, esa sería una postura defendida sobre todo por asesores fiscales, etcétera. Y luego otra postura radicalmente distinta que se fijaba un tanto en el resultado económico obtenido. Y se decía, hombre, tú estás haciendo operaciones que formalmente no son de una compraventa, que son de creación de sociedades, de disolución de sociedades, que son tributables ante el fisco con un impuesto relativamente bajo o mucho más bajo que el de la compraventa. Pero yo lo que veo es que la sustancia, lo que está detrás de toda esa formalidad jurídica que has montado, veo lo que está detrás es un resultado económico que es idéntico al de la compraventa. Entonces, yo quiero que me pagues como si hubieses realizado una compraventa. Bien, estas dos posturas, pues una basada sobre todo en la libertad de la configuración de los negocios jurídicos y otra basada sobre todo en respetar el principio de capacidad económica, pues hacían tambalear otros principios que son igualmente constitucionales. Por ejemplo, la que hablaba de decir, a mí, si yo realizo el negocio jurídico A, me podréis cobrar por ese negocio jurídico, pero si no lo realizo, no me podréis cobrar el impuesto al margen de los resultados económicos que yo haga. Estas personas lo que alegaban era lo siguiente. Decían, bueno, aquí, según la ley o el principio de legalidad, que es primordial dentro de lo que es el derecho tributario, el principio de legalidad y dentro del ordenamiento jurídico, al margen de los tributos, ¿no? El principio de legalidad nos da seguridad jurídica, que es, esencial dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Saber lo que va a acontecer cuando yo realizo o no realizo un hecho. Entonces, los que apoyaban este tipo de teoría, de decir, no, a mí que solamente me cobren un tributo si yo formalmente realizo el hecho imponible. Si yo realizo otros hechos que teniendo el mismo resultado que el hecho imponible no son el hecho imponible, no me podréis cobrar tributo porque se viola todo eso que hemos dicho. Claro, aquí se tambaleaba el principio de capacidad económica, porque veíamos que personas que podían acceder a determinadas operaciones formalmente muy engorrosas, muy complicadas, que habitualmente necesitaban de asesoría jurídica, a veces incluso no solamente conocimientos jurídicos del derecho interno, sino del derecho internacional, del derecho comparado. Pues entonces lo que ocurría es que aquí se veía tambaleado el principio de capacidad económica. Y cuando se aplicaba a ultranza la teoría, vamos a decir, defendida por la administración tributaria, es decir, no, aquí subyace una realidad económica que es de compraventa y no de creación y disolución de sociedades. Aquí el resultado económico es al margen del formato jurídico que hayáis seguido para conseguir este resultado. Entonces, en estos casos, claro, se podía tambalear y de hecho se tambaleaba todo el principio de legalidad y de seguridad jurídica, que vuelvo a decir, son tan importantes como la anterior o más dentro del ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que hizo la Ley General Tributaria, la antigua Ley General Tributaria de 1963? Pues lo que hizo es decir, bueno, los que utilicen más o menos pues estos negocios engorrosos y lo hagan, y decía, con la intención de no pagar tributos o de defraudar al fisco, etcétera, metía la palabra con la intención. Entonces, ¿cuál era el problema con el que se encontró la Ley General Tributaria de entonces? Era que metía un elemento subjetivo a la hora de calificar el fraude de ley. El fraude de ley ya no era solo haberse apoyado en una norma jurídica para intentar eludir otra, haberse apoyado en una serie de negocios para no pagar los impuestos que me obliga a pagar otra norma, sino además que la Ley General Tributaria decía, todo eso forma parte del fraude a la ley tributaria, pero además tiene que haber otro requisito, que todo eso se haga con la intención de no pagar impuestos. Entonces, el introducir un elemento subjetivo se vio que era prácticamente una probatio diabólica
para la administración. La administración, cuando actúa en el ámbito administrativo, funciona con cierta comodidad, pero cuando se mete en el ámbito judicial o en el contencioso administrativo, claro, ya está de tú a tú con el contribuyente, y los jueces, o había jueces que decían, usted como administración lo que tiene que demostrarme es que se han dado todas las características del fraude de ley en materia tributaria. Y una de esas características, según la propia ley, es que usted tiene que demostrar que el contribuyente, con todos estos hechos, con todo este montaje de negocios jurídicos, la intención que ha tenido ha sido no pagar impuestos. Y claro, demostrar, no existe una máquina que pueda demostrar la intención. Se puede presumir en ciertas ocasiones, se pueden crear ficciones, pero así, sin más, no existe ningún instrumento que pueda, ya digo, medir la intención de eludir un tributo, ¿no? Entonces, se vio que este sistema era ineficaz. Es decir, el antiguo artículo 24 de la Ley General Tributaria, que es el que recogía todo lo que estoy comentando, prácticamente no se aplicó. Y cuando la Administración lo quiso aplicar, vuelvo a decir, ante algunos tribunales se enfrentó con que la Administración tenía que probar una conducta o una intención del contribuyente que le era imposible y que no lo aprobaba, y los tribunales decían, usted no ha aprobado los elementos del fraude de ley, por lo tanto, aquí no hay fraude de ley. Pruébelos. Esto fue poco a poco, se vio que todo esto era ineficaz. La Administración incluso ya ni recurría para combatir estas conductas, ni recurría a este esquema del artículo 24, y recurría a otros preceptos que le resultaban más cómodos, ¿no? Como era, por ejemplo, la simple calificación del hecho. Usted hace una creación, una disolución de sociedades con un resultado económico de compra-venta, no se preocupe que usted se ha confundido. A lo que todo eso que usted llama creación y disolución de sociedades, yo le voy a calificar y lo voy a llamar de otra forma. Lo llamo directamente compra-venta. Claro, ¿qué era lo que ocurría? Pues que la Administración no estaba aplicando el artículo que el legislador preveía para la lucha contra el fraude. Y todo esto, vuelvo a decir, fue pesando. Se vio con el tiempo que era necesario cambiar o eliminar ese requisito de subjetividad por todos los problemas que planteaba la Administración, y lo que era necesario era simplemente objetivizar la lucha contra el fraude, o contra contra el fraude de ley, me refiero, que habitualmente se conoce como elusión de la norma tributaria, ¿no? Y entonces se han creado esta cláusula antiabuso. El tema de las cláusulas antiabuso, a mí me da un poco miedo. La normativa está bien encauzada, ¿no? Claro, hay que darse cuenta que los tribunales en España cuentan ya con un bagaje en la lucha contra el fraude de ley, en la lucha contra el fraude de ley, tanto en materia tributaria como en materia civil. Entonces, claro, el cambiar de nombre al fraude de ley en materia tributaria y de la noche a la mañana llamarle conflicto en la aplicación de la norma tributaria, pues la verdad es que ese cambio puramente nominal no afecta al contenido de las operaciones que se están realizando. Cuando a mí me han dicho... ¿Sí? Perdón, Javier, perfecto. ¿Te parece si la experiencia de tribunales la platicamos en la segunda ronda? Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Al contrario a ti. Le pediría ahora al profesor Rubén Azorey que nos platicara la experiencia desde la óptica argentina. Entiendo que en Argentina la forma en que se adoptó la cláusula antiabusos es un poco particular. Entonces, adelante si nos platicas, Rubén. Por favor. No se escucha, Rubén, tu micrófono. El micrófono. Muchas gracias. Buenas noches. En primer término, mi profundo agradecimiento a la Universidad Panamericana por esta invitación que además me permite estar de nuevo con mis colegas mexicanos después de 10 años consecutivos de asistir a los seminarios de Derecho Constitucional iberoamericanos invitados por la Corte Suprema de México. Y estoy además feliz porque creo que cuando pasamos estas circunstancias, pasar del soliloquio a la conversación, de los textos al diálogo, de la soledad, de la trinchera tributaria en COVID al intercambio discursivo, creo que vamos a engrandecernos tributariamente.
Nos convoca a la presencia de esta cláusula A5 en el Código de la Federación que se implementó este año. México está deseoso de conocer las experiencias de otros países. Como observador foráneo de la cláusula, observo que la cláusula antiabuso que se ha implementado en este código, en realidad lo que establece es que admite que la autoridad de fiscalización verifique si los actos jurídicos de los contribuyentes carecen de una razón de negocios que genere un beneficio fiscal, que carezcan de una razón de negocios y que además le generen un beneficio fiscal a los contribuyentes. Si se diera ese supuesto, entonces se le va a atribuir a los efectos fiscales que deberían haberse realizado para la obtención del beneficio económico esperado por el contribuyente. A mí lo que me sorprende de esta cláusula, y lo traigo porque va a tener colación con lo que hablemos del tema penal, es que después, además de una referencia a la doctrina de Step Transaction, después establece presunciones en base a las cuales la autoridad de fiscalización, con ciertos condicionamientos procesales, va a poder aplicar la misma. ¿Qué pasó en la Argentina? En la Argentina tenemos una situación totalmente inusual. Escuchaba al profesor Javier Pérez Arraiz de España y de muchos países iberoamericanos. La presencia en nuestro país en 1942-43 del profesor Dino Yaras, que por la Segunda Guerra Mundial se vino a radicar a la Argentina, la influencia que él tenía de la doctrina de Eno Becker en cuanto a la interpretación económica de la ley fiscal, que había sido consagrada en la ordenanza tributaria alemana de 1919, hizo que su presencia en el país consolidara en la legislación federal, en algunas legislaciones provinciales, que la exportáramos a Venezuela, a Perú, que la introdujéramos en el código, en el modelo de código tributario latinoamericano. Es un criterio que en su momento el propio Yaras decía que no era una cláusula antiabuso, que era un criterio interpretativo de la ley, que era el criterio de interpretación económica. En realidad, esa interpretación original de Yaras, y así como nace la cláusula, se va diluyendo con el avance dogmática de la materia, donde las nuevas corrientes, basadas en una hermenéutica finalista de la ley fiscal, coinciden en la autosuficiencia de la solución interpretativa, pero la reelaboran con un fundamento eminentemente jurídico. Desde el año 1946, entonces, tenemos estas dos normas que en un derecho tan cambiante como es el derecho fiscal nunca se modificaron. La primera norma establece que el intérprete de la ley fiscal debe considerar la significación económica en la interpretación de la ley. La segunda establece que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible de una materia determinada, hay que estar a los actos, a las situaciones o las relaciones económicas que efectivamente realicen los contribuyentes. Cuando esas actos, relaciones, no respondan a las situaciones normales, a las estructuras normales del derecho de fondo, entonces, cuando se presente, como dice el legislador, manifiestamente diferentes a la que el derecho privado lo hubiera configurado, entonces el fisco tiene facultades para verificar esas operaciones y atribuirles la calificación que el derecho privado le hubiera atribuido y gravarlas en consecuencia. En fin, lo que esta legislación, que tiene nada menos que 74 años, lo que quiere es evitar que un hecho imponible definido por una norma impositiva sea manipulado por el contribuyente y que esa manipulación de la figura jurídica del derecho privado genere una obligación tributaria distinta o cree una exención que no existe.
En la segunda parte de este seminario analizaremos algunas de las jurisprudencias de la materia. Pero ahora quiero, para terminar estos breves minutos, hacer un resumen de los aspectos más trascendentales que esa jurisprudencia tiene, a la luz de que estamos hablando de una legislación que no se modificó y que tiene nada menos que 74 años. La primera conclusión en la aplicación de esta cláusula, que hoy la doctrina contemporánea sin ninguna duda considera que es una cláusula antielusiva, es que se trata de un criterio que no puede dar nunca lugar a una interpretación opuesta a la interpretación jurídica. Que este método, que este criterio, nunca por vía de integración analógica y sobre pretexto de hacerlo mediante una interpretación extensiva de la ley fiscal, abarque presupuestos de hechos que la norma no contempla, que generen una obligación tributaria o que eliminen una exención vigente. Otro aspecto que recogemos en estas décadas de experiencia y que creo que todo esto puede servir para iluminar el artículo 5b, lo que puede ser su evolución, porque en la Argentina, en los primeros años de su aplicación, hubo un exceso de la aplicación de esta cláusula, un exceso que llevó al propio Yarach a minimizar el alcance de la misma. Esta no es una cláusula, ha dicho la jurisprudencia a través de diversos dictámenes, de fallos, no es una cláusula de conveniencia recaudatoria. No es un método, es un método objetivo de apreciación del hecho imponible. No, tal es así que en ciertas circunstancias, quizá con el artículo 5a-b va a ser distinto, se puede aplicar inclusive en favor del contribuyente. No se trata de recaudar, se trata de que la voluntad de los particulares no se ponga por encima de la voluntad de la ley, porque lo que se busca es la aplicación objetiva de la norma tributaria en su derecho sustantivo. Y estas pautas de la norma antielusiva en la Argentina han venido acompañadas en algún fallo, como ya veremos, con la exaltación de la sustancia y la primacía de la verdad jurídica, a pesar de que no está contenido en la ley, a pesar de que no tenemos como el Internal Revenue Code en Estados Unidos, que en el 2020 incorpora la motivación de negocio, como ahora el Código de la Federación, con más la de la sustancia. Nosotros no la tenemos, pero la jurisprudencia la aplicó y la acompañó. En la segunda parte veremos algunos fallos. Perfecto, Rubén, muchísimas gracias. Pasemos ahora a ver la experiencia comunitaria, para lo cual cedo la palabra al doctor Fernando Serrano Arpón para que nos platique cuál es la experiencia en la Comunidad Económica Europea y particularmente la posición española frente a los criterios comunitarios. Adelante, Fernando. Bien, muchísimas gracias, José. Mis primeras palabras tienen que ser, como no podía ser de otra manera, de agradecimiento a la Universidad Panamericana y naturalmente a los queridos colegas, al profesor Gómez Cotero, Béjar y Bolaños. Tengo que agradecer también muy profundamente la posibilidad que me dan hoy de poder compartir con todos estos colegas que me han precedido y que van a seguir en el uso de la palabra, porque es una oportunidad, como bien decía el profesor Asorey, de poder compartir en estos tiempos complicados de la pandemia y del COVID, ¿no? No me voy a extender mucho más en mi presentación porque tenemos un tiempo limitado. Yo voy a utilizar una pequeña presentación que, si todo va bien, bueno, parece que sí, nos acompaña. Y esto es un poco de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Es decir, en estos 8 minutos que tengo más o menos asignados, pues voy a hablar, como bien decía José, sobre estas medidas antiabuso de la fiscalidad internacional y en la fiscalidad de la Unión Europea, ¿no? Un pequeño esquema,
Vamos a ver. No sé si tenemos un problema. A ver. Bueno, vamos a hacerlo así. Aquí tenemos un sumario de lo que voy a tratar rápidamente. Estas normas antiabuso, el uso de las GAR, que son las General Anti-Avoidance Rules, que son normas generales antiabuso. Después hablaremos de unas cláusulas específicas, concretamente la limitación de beneficio y la influencia que esto ha tenido por la Unión Europea, curiosamente. Después hablaremos cómo se incardinan estas normas antiabuso en el ámbito de la fiscalidad internacional, concretamente en España. Cito aquí porque de alguna manera colateral hay una relación con la revelación de esquemas de planificación fiscal agresiva muy extendido en el mundo. Y después rápidamente veremos cuestiones de entorno internacional como esa acción 6 del plan de acción BEPS, lo que significa el marco inclusivo para muchos países de América Latina en particular que han firmado con la OCDE, como se suele decir, en equal footing, la posibilidad de estar discutiendo y votando este tipo de, digamos, de medidas antiabuso en el marco de la OCDE, ¿no? Y después terminaré haciendo alguna alusión muy rápidamente, porque no da tiempo, naturalmente, al enfoque unificado, el Pillar 1 y Pillar 2 de la OECD, que tiene que ver sobre fundamentalmente el nuevo nexo en relación con la digitalización de la economía, y el segundo, que tiene que ver con una especie de medida antiabuso general, una especie de subject to tax clause, que vendría a decir que en un futuro, bueno, pues todo parece indicar que va a haber una tributación mínima prácticamente en todos los países, porque si el estado de la fuente renuncia a gravar, pues será el estado de residencia, y si el estado de residencia también renuncia al gravamen, renuncia a su potestad tributaria, pues entonces sería el país de la fuente, el estado de la fuente, el que podría someter a una tributación. No sabemos cuál es el porcentaje en estos momentos, pero bueno, hay quien dice que sería en torno al 15%, ¿no? Me ha gustado mucho un poco cómo han orientado tanto el profesor Asarí como el profesor Pérez Arraiz sus intervenciones, unas intervenciones quizás, digamos, muy dogmáticas, muy cargadas de razón. En estos momentos lo que se mueve en el ámbito internacional es una cuestión muy de consenso internacional, muy de multilateralismo. Me ha gustado hablar de que este tipo de cláusulas no irían, no estarían enfocadas a un fin recaudatorio, pero en épocas de post-pandemia estoy seguro que las administraciones tributarias van a poner en marcha todo este tipo de cláusulas porque las arcas están vacías y lo que interesa o lo que puede interesar es grabar, es recaudar, ¿no? Bueno, pasemos rápidamente a la siguiente. Rápidamente, ¿qué ocurría con las cláusulas generales antiabuso? Las que no voy a definir porque yo creo que han estado ya más que de sobra e inmejorablemente realizado con las digamos, cláusulas generales que pasaban cuando teníamos convenios de ómnibus internacional, ¿no? Bueno, es curioso porque en el modelo convenio del año 77 lo que venían a decir es que, bueno, pues no se aplicaban las cláusulas generales antiabuso, salvo que hubiera una mención expresa en el convenio de doble imposición internacional. Bueno, correcto que los convenios fueran utilizados de una manera muy insistente, han sido muy aplicados, digamos, extensivamente como fórmulas no solamente de treaty shopping, sino de evitar el pago de impuestos o pagar si es que se pagaba algo en un país donde, bueno, pues no tenía nada que ver ni la renta, ni el hecho imponible, ni nada por el estilo, ¿no? Esto, bueno, llegó hasta el año 2003, donde se modifican los comentarios al modelo convenio de la OCDE y donde ya se señala que las normas internas antiabuso son perfectamente compatibles con los convenios de doble imposición internacional, salvo que expresamente se prohibiera. Naturalmente, esto tardó un poco de tiempo hasta que fue asimilado por los estados y por la práctica de los convenios. No en vano, esto daba lugar a una modificación por la puerta de atrás de los convenios, en el sentido de que esto formaba parte, como digo, de los comentarios, y también hizo que muchos países se resistieran a la aplicación. Curiosamente, esto ha ido evolucionando en estos momentos, después del plan de acción BEPS, todo el mundo lo tiene interiorizado por distintas razones. Por unas razones bien recaudatorias, en segundo lugar podríamos hablar de razones de pertenencia a la OCDE, donde expresamente
han recomendado a las partes que, digamos, a los estados contratantes que aplicaran esas normas antiabuso. Y en tercer lugar también porque aquellos países que no forman parte de la OCDE, sin embargo, también por la puerta de atrás, a través de lo que se denomina marco inclusivo, han venido a aceptar la aplicación de estas medidas internas antiabuso en el marco de los convenios de doble imposición internacional. Todo ello un poco con la idea de evitar el abuso de las normas internas mediante los convenios de doble imposición internacional. Bueno, ¿y qué es esto de la acción 6 y por qué ha sido un elemento fundamental en los tiempos actuales? Fundamentalmente porque esto tiene un triple enfoque, como ahí digo, señalo. En primer lugar, la acción 6 de BEPS, que viene a decir más o menos que los convenios de doble imposición internacional no deben ser utilizados para evitar el pago de impuestos o reducirlos indebidamente o abusivamente. Entonces, bueno, pues ha, digamos, articulado tres partes, ¿no? Una primera parte que sería el título y preámbulo de los convenios de doble imposición internacional, donde claramente se indica que, digamos, se va a, digamos, a luchar contra la evasión, incluido el treaty shopping, rule shopping, cherry picking, clauses, etc. En segundo lugar, la introducción de una cláusula LOB, muy conocida seguramente por México, por la cercanía a los Estados Unidos de Norteamérica, no tanto por nosotros, pero no nos ha quedado más remedio que estudiarla y empezar a aplicarla, aunque, digamos, de una manera muy difícil. Y otra cláusula, una cláusula general antiabuso, que se denomina PPP, que es el Principal Purpose Test o motivo económico válido, que es básicamente la que los países continentales, los países de tradición latina, son las que han incorporado un poco en ese instrumento multilateral, el MLI, que está siendo firmado digamos, de manera rotunda por muchos países, otros que por sus circunstancias parlamentarias pues no lo han firmado, aunque han indicado su propensión a la firma. Y como digo, digamos, este tipo de enfoque lo que hace es luchar contra el abuso de convenios de doble imposición internacional, pero insisto en la idea de esa compatibilidad o ese apalancamiento entre normativa interna y normativa internacional para evitar lo que se denomina pues, la evasión fiscal y también, como no, la ilusión, ¿no? Como después vamos a ver. Bueno, ¿cuál es el estándar mínimo contra el treaty shopping que de alguna manera y de forma obligatoria se ha incorporado en los países miembros de la OCDE y aquellos países que se han incorporado al marco inclusivo? Pues la necesidad de incorporar a través del MLI, del instrumento multilateral, o a través de la negociación de los convenios que están llevando a cabo actualmente, a través, un poco, pues como digo, de estas tres cosas. O bien incorporando en los convenios una cláusula PPT, es decir, motivo económico válido, a la que el profesor Pérez Arraya se refería anteriormente, o bien incorporar una cláusula LOB simplificada en limitación de beneficios más PPT cuando los estados así lo quisieran, y por último la posibilidad de una LOB detallada como la que firman los Estados Unidos de Norteamérica, incorporando normas internas contra las estrategias de canalización. Todo esto, digamos, estas tres digamos, opciones que los estados a la carta van decidiendo junto con el título y preámbulo, pues daría lugar, desde un punto de vista internacional, como decía anteriormente, a la lucha contra la evasión y el fraude. Entonces, pero ¿cuál es un poco la diferencia en estas cláusulas generales a las que me refería anteriormente y la cláusula de motivo económico válido o PPT, que es la que se ha incorporado por parte de la OCDE en el modelo convenio de la misma del año 2017. Son muy parecidas, pero tienen su peculiaridad y el profesor Azoray las ha puesto muy de relieve, ¿no? Las cláusulas generales antiabuso, o CAR, que digamos el acrónimo en inglés, pues lo que hace es luchar, si se quiere, o combatir una discrepancia entre las formas legales utilizadas y la realidad económica de la transacción. El profesor Pérez Arraya también lo comentaba. Yo quiero vender un inmueble y lo que hago es que constituyo una compañía, por lo tanto, bueno, las formas legales utilizadas pues están un poco tensionadas, vamos a decirlo así, cuando la realidad económica de la transacción es otra, totalmente distinta, sería la compraventa de un inmueble. Por lo tanto, esto sería un ejemplo típico, pues un fraude a la ley, muy típico en las legislaciones de los países de América Latina. Sin embargo, PPT es algo, es digamos también muy voluble, es algo muy, vamos a llamarlo así, etéreo, si se quiere, es una cláusula, sin embargo, más fácil de aplicar para los países de tradición latina, continental, puesto que aquí ya no se trata de determinar una discrepancia entre la forma legal y la realidad económica, sino de ver qué sustancia hay detrás, qué realidad económica existe, independientemente de la forma legal que se haya determinado, ¿no?
Es decir, lo que se trata de ver es si hay un motivo económico, es decir, el porqué, digamos, de una reestructuración, el porqué de una sociedad holding, el porqué de utilizar, digamos, una partnership o, digamos, o cualquier elemento que nos pudiera dar lugar a una reducción o un no pago de impuestos. La idea es que si hay motivo económico válido, hay sustancia y, por lo tanto, sería correcto. Ahora bien, pasemos ahora, ¿no? Igual que hemos comparado GAR con PPP, ahora tenemos que comparar el LOB con una GAR. Es absolutamente distinto, ¿no? Una LOB lo que tiene que ver es una cláusula específica, lucha fundamentalmente contra el treaty shopping y lucha fundamentalmente también contra un uso abusivo de los convenios de doble imposición internacional. Entonces, bueno, pues aquí se utilizan dos técnicas, fundamentalmente sería, en primer lugar, determinar si la persona en cuestión es calificada para poder aplicar el convenio de doble imposición internacional y digamos, y se diseñan tres elementos. Digamos, esto es una copia, porque es una LOB simplificada, una copia de los elementos que los Estados Unidos de Norteamérica establecen en sus convenios, ¿no? Ellos lo hacen de una manera mucho más desarrollada. Esta es muy sencillita y lo que quiere, digamos, determinar es, pues eso, y en la compañía tiene las acciones que cotizan en bolsa, por ejemplo, o que el 50% de la propiedad de esas acciones son residentes o están en manos de residentes de alguno de los Estados miembros, o que el 50%, no más del 50% de los gastos digamos, sean ejecutados por no residentes en alguno de los estados contratantes. Por lo tanto, si se reúnen estas condiciones y si hay motivo económico, pues automáticamente se da acceso al convenio de doble imposición internacional. Entonces, ya para ir terminando, interesante también porque estas cláusulas de limitación de beneficios me da la sensación de que van a cambiar notablemente todo lo que es el panorama internacional de la planificación fiscal, ¿no? Y lo digo porque hace relativamente poco, el 26 de febrero del 2019, se dictaron una serie de sentencias, que todo el mundo las conoce por las sentencias danesas, donde han puesto de manifiesto precisamente esa volatilidad de muchas de las planificaciones que estamos acostumbrados a ver, ¿no? La volatilidad consistente, la creación prácticamente artificiosa y artificial de compañías por el mero, digamos, disfrute de un régimen fiscal o de los beneficios de un convenio de doble imposición internacional. Estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a las holding regionales o a las holding europeas que de sobra sabemos todos que lo que hacen es evitar una tributación o una reducción notable de la misma. Bueno, yo con esto termino esta primera intervención y después ya quedo a merced del moderador para las preguntas o las cuestiones o digamos, el coloquio que después vendrá. Muchísimas gracias. Perfecto, Fernando. Pues muchas gracias. Ahora le cedería el uso de la palabra al doctor Alejandro Ibarra. México recientemente ha adoptado una cláusula antiabuso que todavía no tenemos una experiencia en su aplicación. Pareciera en una primera impresión que estuviéramos siguiendo el modelo español. Sin embargo, parece que ya a la hora que se lee la redacción del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, pareciera más bien un modelo mexicano, una figura muy a la mexicana, digámoslo así. No sé qué opinas, Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, en principio, mi agradecimiento al doctor José Antonio Lozano, rector general del sistema UPEIPADE, y muy particularmente a los doctores Raúl Bolaños, al doctor José Luis Béjar y a ti, José, ¿no?, por la distinción que en lo personal implica esta invitación. Bien, y a los demás ponentes, es un honor compartir esta tarde con cada uno de ustedes. En México, esta incorporación del artículo 5A, o incorporación de la cláusula antiabuso en la legislación tributaria, si bien es un parteaguas y la primer norma que se configura dentro del sistema jurídico tributario, no ha surgido de un proceso aislado. Considero que se han presentado
distintos intentos o distintos proyectos o iniciativas de reforma o de adición que son importantes conocer para poder entender el contenido general de lo que es la actual cláusula antiabuso. Si nos remontamos a la Ley de Justicia Fiscal de 1936, en aquellos años aquel ordenamiento carecía de algún criterio de interpretación. Con el Código Fiscal de la Federación de 1938, en su evolución aparece en el artículo de origen, no lo tenía, pero en su evolución, en el artículo 5, se contiene en términos generales el criterio de interpretación. El primer momento de trascendencia que considero debemos de comentar fue un proyecto de reforma que se presenta en el 2005, cuando el Ejecutivo Federal somete al Congreso de la Unión el paquete económico 2006 y ahí pretende adoptar una norma de interpretación conocida como preeminencia del fondo sobre la forma. En aquellos años fue muy mencionada la pretendida incorporación de un método que diera prevalencia a la realidad económica de los actos celebrados por las partes. Además, se destacaba en esta propuesta la creación de un comité consultivo con la finalidad de atender consultas respecto a la aplicación de la norma. Es el primer antecedente de la necesidad manifiesta de una herramienta interpretativa en los actos que carecen realidad económica. De ahí que considero que fuera, para estos efectos, el primer antecedente a señalar. Y sobre todo porque pretendía que se fijaran criterios de aplicación de la norma en una primera instancia por la administración y posteriormente por el juzgador. Posteriormente, en 2006, se hacen reformas al artículo 33 del Código Fiscal con la incorporación de criterios no vinculativos, como criterios, entendiéndolos como criterios de interpretación. En 2008 se presenta lo que, desde mi perspectiva, es el parteaguas en las cláusulas antiabuso que se contienen en la legislación mexicana, porque el entonces artículo 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que posteriormente pasa a ser el artículo 177, ya daba facultades a la autoridad tributaria, autoridad fiscal, para determinar la simulación de actos. Pero es muy particular la redacción que contiene este precepto porque no hace referencia a ocultamiento. Entonces, por definición de la simulación, al carecer de ocultamiento, considero que más bien refiere a lo que son actos simulados y en esa medida, como ya lo comentaba el doctor Pérez Arraiz, estaríamos en presencia de lo que en términos generales es la técnica de fraude a la ley por la existencia de ese binomio normativo donde estaría la norma defraudada frente, la norma de cobertura frente a la norma defraudada. Es una norma o una cláusula especial antiabuso y deja también el antecedente de una declaratoria en sede administrativa que pudiera llegar a tener incidencia en el ámbito penal cuando el Ministerio Público pretendiera integrar integrar el delito de defraudación tributaria equiparada. Posteriormente al 2008, el siguiente momento lo tenemos en el 2013 con una iniciativa de reforma en el que se pretendía la reclasificación de los actos que carecieran de razón de negocio. Es muy importante este momento porque es la primera ocasión en la que se habla de este concepto razón de negocio y lo define, particularmente lo define señalando que se presentará la carencia de esa razón de negocio cuando en todos aquellos negocios, y a mí me gusta entender la expresión negocio como aquel concepto que daba Ferrara, en donde abarcaba actos, contratos,
hechos, ¿no?, en su aspecto más amplio. Entonces, aquellos negocios cuando carecieran de una utilidad o beneficio económico. Sin duda, pues este proyecto también fue rechazado y nos deja el antecedente de este concepto y de la definición a ese concepto. Para el 2014 es muy importante el proyecto de reforma que incorpora en la legislación nacional el artículo 69b, porque viene a abrir la puerta o admitir que a través de presunciones se lleguen a configurar actos. Entonces, el hecho de que en la legislación mexicana tengamos es una norma aceptada que le da cabida a la presunción, marca también un parteaguas en ese sentido. Y con ello, en el 2019, con el proyecto, en el paquete económico que somete el Ejecutivo al Congreso para adicionar el artículo 5A, lo que podemos advertir en este momento es que, sin duda, desde mi perspectiva, ha sido todo un acierto, porque anteriormente, más allá de que se hubiera dejado algún antecedente, aunque no hubiera tenido mucha aplicación, como hubiera sido la norma de preeminencia del fondo sobre la forma, en la legislación carecíamos de esa cláusula general antiabuso, y en el 2019 se hace más notoria la necesidad de contar con una herramienta de lucha contra la elusión y se incorpora finalmente la cláusula general antiabuso. Es de destacar que en la exposición de motivos, un problema que se hubiera podido presentar si no lo precisaran era la preeminencia entre principios constitucionales, porque tanto en el fraude a la ley o en el conflicto de aplicación de la norma se había estado en pugna dirimiendo qué principio pudiera haber tenido preeminencia, si era el de seguridad jurídica o el de reserva de ley, frente a un principio de solidaridad. Y en México es muy clara la norma al señalar que de entrar en conflictos los principios o distintos principios tributarios va a tener preeminencia el de solidaridad. Además, incorpora este artículo un órgano colegiado que emitirá su opinión respecto a la aplicación del artículo 5. Encontrábamos su antecedente en esa reforma del artículo 5, que ya se viene a incluir en este artículo 5A. También se va a tener o se cuenta ya con la exigencia de procedimientos formales, lo que da garantía de audiencia y también seguridad jurídica a los contribuyentes. Y a su vez, con las opiniones que se generen de este órgano colegiado, pues vamos a tener criterios que los pudiéramos también entender que se vienen adoptando desde el 2005 con aquella reforma. Y se actualiza nada más lo que en su momento, 15 años antes, se había pretendido incorporar al Código Fiscal. Tenemos también la presunción como un instrumento capaz de recrear o de recalificar realidades, y trae la incorporación del artículo 69b en el 14, lo viene también esta puerta que se abrió a las presunciones para recrear realidades, se incorpora en el artículo 5A, y hay también una parte por ahí en uno de los párrafos que hace un señalamiento a una expresión que es entre otros. Si bien ahí hay dos posturas encontradas en donde estamos a favor, están en contra, porque esa expresión entre otros pudiera referirse al cajón desastre, o como lo ha comentado en alguna plática el doctor Raúl Bolaños, ese bote de tamales donde están todos los compartimientos, sean de dulce, chile o de cualquier sabor. Pero en lo personal creo que es propia la expresión
aunque pudiera generar incertidumbre, permite que no sea una cláusula cerrada, y de ahí que abra la puerta a cualquier tipo de comportamiento. La imaginación y la autonomía privada, pues hay mentes muy brillantes que desarrollan negocios y permite dejar abierta la puerta para incluso ese tipo de negocios. De no estar abierta y estar cerrada, tal vez estaríamos hablando de una cláusula especial y no general anti-abuso. Entonces, por ahí pudiera ser otra de las cualidades. A su vez, en el primer párrafo también, el artículo 5A hace referencia a la razón de negocios como se señalaba en la Reforma 2013 y con el mismo significado de la Reforma 2013, pero ya incorporado en un texto normativo. Yo con estos pequeños antecedentes del contenido del artículo 5A, que viene arrastrando los proyectos o las iniciativas de los últimos 15 años, pues me gustaría comentar cuáles son los pros y contras con los distintos ponentes de esta conformación de cláusula general antiabuso, porque no tenemos experiencia en su aplicación. Seguramente, pues si España tenía una norma general antiabuso en la cláusula que era en la ley de 1963, su posterior reforma en el 2004, con vigencia a partir de 2005, tienen muchísimos años de ventaja en aspectos prácticos que nosotros, aunque si bien no teníamos cláusula, la Corte y nuestros tribunales ya en algunos precedentes hacían referencia a otros métodos de interpretación de los elementos esenciales del tributo. Preceptualmente hablando no teníamos esa norma, pero será interesante conocer la opinión de todos en este momento. Por mi parte, sería mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Ibarra, y muchas gracias a todos por esta primera parte de nuestro conversatorio, nuestro seminario Vía Tributaria. Verdaderamente muchos puntos para reflexionar, muchas coincidencias, muchas divergencias también. Quería aprovechar este momento para pedir a nuestros invitados, al público, que aquellos que nos gusten hacer llegar sus preguntas lo pueden hacer por conducto del chat, por favor, del mismo Zoom, si son tan amables, para poder distribuirlas. Dicho lo anterior, en verdad los invito a aprovechar este momento también para aprovechar este diálogo con nuestros invitados, con nuestros expositores, y sin más le doy la palabra al doctor Gómez Cotero para que conduzca esta segunda parte del seminario. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera lanzar a la mesa fundamentalmente dos temas y como quieran abordarlos. Un poco la experiencia de los tribunales. Yo le pedí a Javier que platicáramos esta experiencia en esta segunda ronda. Leía yo por ahí algún artículo de algún profesor español y donde él, digamos, se quejaba o se lamentaba un poco diciendo que la cláusula antiabuso lo que ha generado pues son muchos problemas, muchos litigios en tribunales. Y el otro tema que entiendo que particularmente Argentina sí lo prevé es la posibilidad que derivado de una cláusula antiabuso se puedan derivar consecuencias penales. Aquí hoy tenemos una iniciativa que pretende reformar el artículo 5A para aclarar que sí podría haber esas consecuencias en el mundo penal si es que en el ejercicio de facultades de comprobación la autoridad detectara que existiese algún delito. Entonces, ahí sí ya, de manera abierta, yo les someto a su consideración estos dos temas y los que vayan saliendo para poder platicar sobre los mismos. Si les parece, Javier, te devuelvo la palabra y si nos platicas un poco la experiencia en tribunales. Tu micrófono, por favor. Sí, se me oye ahora, sí. No, simplemente cuando hablaba de esa dificultad que el antiguo artículo, ya eso yo creo que se quita pues totalmente con el nuevo artículo 15,
cuando se habla de que mete esa cláusula general antiabuso y que habla ya no de del fraude de ley en materia tributaria, sino que habla de conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Entonces, hombre, el problema, como digo, en el periodo anterior era el carácter ese subjetivo, demostrar, que ya he adelantado antes, demostrar antes y que lo tenía que demostrar la administración, demostrar que efectivamente todo eso, todo ese conglomerado de negocios jurídicos un poco enrevesados para el fin que se conseguía, pues se hacía con una intención determinada. Que era no pagar impuestos, se podía suponer, y claramente no, porque los caminos que se seguían, pues ya digo, implicaban un conocimiento del derecho tributario muy exhaustivo. Pero, como digo, yo creo que la cláusula antiabuso, una de las ventajas que ha tenido ha sido objetivizar y, por lo tanto, quitar de esa carga a la administración y ya medir. Es decir, siempre que haya operaciones, vamos a decirlo, que no sean típicas con el resultado que se consigue y que lo más llamativo de esa operación sea el ahorro fiscal, ahí estaríamos ante la posibilidad de aplicar este artículo 15, que sería el de el conflicto en la aplicación de la norma tributaria. En cuanto a lo que se señala de la idea de sancionar o no, claro, uno de los problemas que nos encontramos es que a mí cuando me dicen, ¿y estas operaciones en realidad qué son? Pues yo suelo decir, esto es como un rompecabezas. Todas las piezas aisladamente vienen a ser o son piezas legales, piezas que no infringen el ordenamiento jurídico por ningún sitio. Ahora, cuando vamos componiendo ya ese rompecabezas, vemos una imagen que efectivamente distorsiona el ordenamiento jurídico. Y esa distorsión consiste precisamente en no pagar unos impuestos que sí se deberían pagar. Bien, ¿cuál era la medida que optó en un primer momento cuando se reforma la Ley General Tributaria? ¿Cuál es la medida que adopta el legislador? Es decir, bueno, estas conductas en principio no se pueden sancionar sin que quepa la sanción. Si no son violadoras de ningún precepto concreto, pues vamos a decir, ¿por qué se van a sancionar? Claro, eso luego se retira en una segunda reforma. Entonces, a sensu contrario, si el legislador retira un artículo o un precepto que impide la sanción, me temo que es porque el legislador, hay que interpretarlo que a sensu contrario, quiere que se sancionen ya en determinadas situaciones estas operaciones que, sin violar ningún precepto en concreto, siendo elementos totalmente legales desde el punto de vista positivo, pues violan, como decíamos, el espíritu o la voluntad del legislador, ¿no? Yo no sé, porque me empiezo a extender y sigo, ¿no? Entonces prefiero que intervengan otros y que ya atenderá preguntas más o menos más concretas y bueno. Perfecto, Javier, muchas gracias. Rubén, si nos platicas la experiencia de tribunales argentinos y particularmente la posición que tienen respecto de las consecuencias penales, si es que pueden derivarse de ello, por favor. El micrófono, Rubén. Sí, con mucho gusto. En principio podemos comenzar por lo penal. Ahí debemos señalar que con el método interpretativo de la realidad económica, nosotros hemos visto en muchos casos, o en algunos casos por lo menos, que hubo denuncias penales. Pero yo creo que el análisis debe hacerse desde otra óptica. Es que si bien hubo denuncias penales, es porque nosotros no tenemos este método formalizado a través de presunciones, como parecería estar, o como está el artículo 5, 18b del Código de la Federación. Por el contrario, nosotros en nuestro régimen penal tributario tenemos una norma muy clara que dice que el fisco no puede formular denuncias penales cuando la obligación tributaria sea el resultado exclusivo de la aplicación de presunciones previstas en las leyes de procedimientos respectivas, a menos que exista otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto hecho ilícito. Y yo traslado esa norma, la encuentro en forma muy similar al actual artículo 5, inciso B, que por supuesto literalmente ya prohíbe la denuncia. Pero desde el punto de vista de la aplicación de la norma,
si no se basa en presunciones, se ha efectuado denuncias penales y se han debatido en los tribunales penales correspondientes. Eso en cuanto al tema penal. En cuanto al tema de la experiencia, con una cláusula que tiene 74 años, que yo diría que nace como método interpretativo, y veo que ahí hay una consulta de uno de los asistentes en el chat, nace como un método interpretativo de la realidad económica, pero hoy la calificamos ya como una norma antielusiva. Debemos señalar, por ejemplo, ya en el año 61, voy a solo citar un par de jurisprudencias de corte, de la Corte Suprema de la Nación, ya en el año 61, interpretando una norma exactamente igual de un código fiscal de la provincia de Buenos Aires, que es exactamente igual a la federal, la Corte aclaró que en el típico caso donde para evitar el pago de un impuesto en la venta de una propiedad se arma una estructura societaria, la Corte aclaró el concepto de la interpretación de la ley fiscal a través de la realidad económica, pero también subrayó la necesidad de apuntar a la sustancia y no a la forma jurídica. Y esto es significativo porque en nuestras cláusulas antielusivas que he analizado no está esta Sastan versus Fong del derecho anglosajón. Años después, en una causa autolatina argentina, en el año 96, se discutía si los concesionarios de autos, distribuidores, eran los que realmente hacían la operación en una situación de unos compraventas con ahorro, o si era la propia empresa fabricante de los automotores. Y ahí la Corte puso mucho acento en que en el análisis de la operación, que por supuesto convalidó de que no estaba arbitrariamente creada por el contribuyente, que no se podía desvirtuar la realidad tributaria, que había que respetar la realidad tributaria y analizarla, porque de lo contrario se menoscaba el principio de seguridad jurídica. En otro caso, años posteriores, se discutió, por ejemplo, si la cesión de parcelas en un cementerio privado, el fisco la cuestionó y dijo que era una operación encubierta, y la Corte también dijo que no, que en realidad cuando el fisco o la autoridad fiscal quiera cuestionar este tipo de operaciones, tiene que haber una prueba fehaciente de que, en el caso del artículo 5, de que no hubo finalidad de negocio. En otro supuesto, donde se discutió una relación entre una empresa de energía estatal y una firma que había realizado un contrato de asociación o de sociedad, el fisco pretendió desconocer el vínculo societario y transformarlo en un contrato de asociación. Y ahí también la Corte dijo que la discordancia entre la sustancia económica del acto y la forma y la estructura de los contribuyentes tenía que tener una ostensible discordancia. Eso es lo que iba avanzando los tribunales y particularmente la jurisprudencia de la Corte. No esa aplicación extrema que se dio al inicio. En otro supuesto se discutió la naturaleza. Una empresa estaba obligada a suministrar, una empresa de energía eléctrica estaba obligada por el convenio colectivo de trabajo a suministrar una provisión de energía eléctrica a sus propios empleados. El fisco pretendió que esa entrega fuera una entrega onerosa y la Corte le dijo que que no se podía dejar de lado las figuras elegidas porque respondían a una realidad legal determinada. Un caso curioso, no voy a dar el nombre del contribuyente, pero un contribuyente le debía deudas y honorarios a su socio y no se le ocurrió mejor idea que hacer una donación y una liberalidad a su socio. Por supuesto,
analizado el caso, la Corte Suprema dijo que había motivos para la recalificación porque esas supuestas donaciones o liberalidades en realidad eran pagos de honorarios y gratificaciones encubiertas. Otro caso curioso, muy importante, en el año 2014 se pretendió vender un inmueble muy importante en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué se le ocurrió al presidente de la compañía? Pues poner el inmueble, vendérselo a su cónyuge a un valor mínimo para que después su cónyuge se lo venda al tercero, que era el verdadero comprador, al valor real. ¿Por qué? Porque el cónyuge como persona física no estaba sujeto a tributación. Por supuesto que ahí la Corte también recalificó la operación. Y un fallo, el más reciente de todos, una problemática que se da muy frecuentemente, es la situación de los aportes de capital versus los mutuos versus los aportes de capital. Cuando las compañías toman fondos, si consolidan un mutuo, formalizan un mutuo, pueden deducir intereses y diferencias de cambio. Por el contrario, si eso, por la realidad de la operación, no es un mutuo, sino un aporte de capital, ese beneficio fiscal no tiene. Este es un tema de muy permanente cuestionamiento por parte del fisco en la aplicación de la cláusula antielusiva, pero en ese caso se analizaron los hechos, la Corte analizó los hechos detenidamente y llegó a la conclusión de que la circunstancia de que había dejado de pagar algunas de las cancelaciones, pero que en realidad todos los otros restantes elementos correspondían a un verdadero mutuo. Esa es un poco la experiencia de la jurisprudencia en la Argentina. Muchas gracias, Rubén. Fernando, voy a aprovechar también para hacer una de las preguntas que están por aquí en el chat. Les pediría a los panelistas, si las van viendo, quizá eso nos permitiría avanzar un poco con el tema de las preguntas para no formularlas de viva voz, sino que nos permita irlas contestando. Aquí una pregunta que me parece muy interesante, Fernando, y te la hago a ti, tiene que ver con el posible conflicto que se da entre la cláusula general antielusiva doméstica y las cláusulas que se están colocando dentro de los convenios para evitar la doble tributación. Y la pregunta va en el sentido de decir cuál de las dos cláusulas, si es que se pudieran aplicar, debería prevalecer. Y si el hecho que se aplicaran las dos no generaría un problema de afectación de los derechos de los contribuyentes. Adelante, Fernando, por favor. Muchas gracias, José. Bueno, pues no me resisto, o no me puedo resistir mejor a hacer un breve comentario y después ya respondo a la pregunta que me planteas en relación con los temas penales. Y voy a dar nombres, ¿por qué no? Yo creo que lo más importante de todo en estos momentos es saber dónde nos encontramos, ¿no? Yo creo que en estos momentos nos encontramos en un momento en el que el péndulo se está moviendo, ¿no? Entonces el péndulo se ha movido de una posición tradicional donde la administración tributaria no utilizaba mucho el fraude a la ley, el conflicto de aplicación de la norma en particular por su complejidad y por las posibilidades de no conseguir lo que verdaderamente se quería, que era recaudar y recalificar. Y entonces esto lo que ha producido es que se ha producido una aplicación en exceso, ¿no?, de todo lo que es la simulación y el principio de calificación fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y al final se puede conseguir lo mismo, ¿no? Sin embargo, este péndulo en estos momentos, perdonadme si soy un poco pesado, por necesidades recaudatorias, se ha movido rápidamente y en estos momentos se aplica todo y de manera muy potente, ¿no?, por parte de la Administración. Además, el efecto de la pandemia, por lo menos en España, donde hemos tenido un confinamiento pues muy duro prácticamente durante 3 meses, eso ha producido que la Administración tributaria haya salido todavía con mayor potencia a desafiar, a perseguir operaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que en estos momentos hablamos de tax moral, hablamos de tax fair share y donde políticamente
digamos, se vende mucho que todo el mundo tiene que pagar impuestos y el que más tiene tiene que pagar y que todo el mundo, digamos, tiene que, de acuerdo con su capacidad económica, pues pagar impuestos, ¿no? Y eso ha puesto en el punto de mira a las multinacionales y a los ciudadanos con mayor volumen de rentas. Y eso nos ha hecho, pues, los últimos años, en España por lo menos, pues tener algunos casos totalmente icónicos, ¿no? Como por ejemplo el de Messi o el de Cristiano Ronaldo, donde son supuestos en los que en el fondo hay probablemente una artificiosidad en la elaboración de sus esquemas fiscales dirigidos a pagar menos impuestos, ¿no? Todo el mundo tenemos defensa, naturalmente, unos diciendo que no sabían, que habían sido terceros, pero él firmaba. Entonces ahí pues ha aparecido una nueva teoría en el derecho penal, que es la teoría de la ignorancia querida, que quiere decir, en otras palabras, no sé porque no quiero saber, ¿no? Y entonces los jueces en general han sido muy beligerantes en ese sentido. Es decir, mire, usted tiene más de 18 años, sabe leer y escribir. Si firma algo, usted tiene que saber lo que realmente ha firmado. Me refiero a contratos de todo tipo. El derecho tributario tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y de las cosas malas es que el derecho mercantil, digamos, lo puede, digamos, empaquetar todo. Y el derecho tributario lo va a comprar. Entonces, con esa facilidad que tiene el derecho mercantil, hace que sea muy sencilla la planificación que tiene un impacto fiscal, lógicamente, ¿no? Entonces, insisto, la idea, el péndulo está en la persecución de todo este tipo de fraudes y penalmente, pues nada más tenemos que ver a estas figuras, ¿no? Y yo creo que, aparte del efecto anuncio, el efecto publicidad, de que también a los conocidos futbolistas, digamos, se les hace pagar impuestos, esto naturalmente produce un efecto disuasorio enorme, ¿no? Es decir, yo creo que además esto produce un efecto reputacional muy importante y la gran mayoría de las empresas en estos momentos, dada además otro tipo de responsabilidades societarias que tienen, no se embarcan en situaciones o en posiciones donde haya una mínima duda en la posible aplicación del fraude a la ley o una simulación de calificación, porque es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión. Y ahora ya sí, ahora ya voy a responder, José, pero también rápidamente, para no comerme el tiempo de los demás, en relación con la compatibilidad de las normas GAR y SAR. Totalmente compatibles, es decir, en estos momentos yo creo que hemos pasado de muchos años de estar aguantando un poco la situación y en estos momentos son totalmente compatibles. Es verdad que primero se aplica una norma SAR, es decir, una norma específica antiabuso contenida en un convenio del Derecho Internacional, o si no tenemos convenio en la normativa interna, y si no tenemos esa normativa específica antiabuso, pues nos iríamos a una norma general. Y tenemos casos de sobra, ¿no? Es decir, no solamente hablamos de estos casos muy conocidos, pero casos a otro nivel que, bueno, pues están aplicando primero a la SAR. Si la SAR no funciona, se va a la GAR y totalmente compatible. Desde el año 2017 y después de BEPS, el contribuyente se ha convertido sencillamente en un pagano, ¿no? Es decir, un señor que se debe dedicar a cumplir y a pagar. Y esto es muy duro, ¿no? Pero, digamos, hay un consenso internacional en la lucha contra el fraude y hay un consenso, vamos a decirlo así, entre los órganos jurisdiccionales de una persecución máxima para aquellos que están abusando de convenios y de las normas, ¿no? Y esto se está viendo en los últimos años en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, ¿no? Un poco como se nota desde el primer momento, incluso en la propia relación de los hechos, donde aparece que ha habido una planificación, el mero uso del término planificación conlleva ya como mínimo la recalificación y seguramente también acompañado de sanciones, ¿no? Por lo tanto, insisto, son malos tiempos para la lírica en general y lo que estamos viendo es un uso muy intensivo de este tipo de medidas, al menos por la Administración Tributaria española. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Alejandro, hay varias preguntas en relación al tema de la cláusula del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Uno es la famosa razón de negocios. Y aquí es que quisiera escuchar tu opinión porque pareciera que el concepto de razón de negocios está descrito en el artículo 5A y es solo para efectos del artículo 5A y desconoce cualquier otra, digamos, concepción de razón de negocios que pudiera haber en algún otro ordenamiento, ya sea tributario o mercantil. Y
sería uno de los puntos que aquí están cuestionando. Y también preguntan si la calificación o la recalificación que se hace en ejercicio de esta cláusula antiabuso cumple con el criterio de aplicación estricta previsto para las normas tributarias, o si transgrede el principio de seguridad jurídica. Adelante, Alejandro, por favor. Tu micrófono, Alejandro. Bien. Nada más una consideración previa por ahí a algún comentario que escuché antes de estas preguntas, que leí, perdón. Preguntan que si en el órgano colegiado se incluía algún funcionario de la PRODECON. Me llama la atención y creo que es importante, porque una de las razones de ser de aquellas jornadas que se celebraban entre la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo por los años de 1967, cuando surge el modelo de código tributario, era precisamente el grado de especialidad del funcionario. Y se volcaron por tener capacitación y fortalecer a los funcionarios desde aquellos años. En México, 50 años después, no creo que estemos mejor que la situación que se presentaba en aquella época. No, ni la exposición de motivos ni la norma contempla que por especialidad alguno de los funcionarios sea de la PRODECON. Y sí creo que se arrastra en el tiempo la falta de especialidad en la interpretación de esta norma, y más que es de muy reciente creación. Entonces, lo que vamos a tener enfrente creo que va a ser un problema de falta de especialidad, y no porque en México no haya funcionarios académicos o litigantes especializados, que los hay, y los hay con bastantes cualidades o credenciales, pero cómo se integrará o quiénes lo integrarán, ya lo veremos. Luego, en cuanto a la consecuencia penal, yo veo dos perspectivas. Si la conducta no está considerada por la norma como una infracción grave o delito, no va a ser sancionada. Entonces, en la reclasificación del hecho imponible, tendremos que ver qué hecho imponible es el que reclasifican. Entendiendo esa hambre recaudatoria, seguramente todo lo van a reclasificar hacia comportamientos cuya infracción implique un delito. ¿Qué norma se aplicará? Porque si es grave y está tipificado como simulación o la defraudación equiparada este comportamiento equiparado a la defraudación, tienen una norma no general, sino especial, y esa cláusula antiabuso sería la que se estaría aplicando. Y teníamos este artículo 177, la ley de rentas para partes relacionadas, que dentro de la especialidad, su margen, su ámbito de aplicación, aún todavía es más puntual y preciso. Entonces, la norma, el impacto de este criterio que se vaya a emitir por el órgano colegiado, esto es la opinión en una sede administrativa, qué impacto o incidencia va a tener en el ámbito penal, no creo que sea otro que aquel que en 2013 ya hacían referencia y que puede tener impacto sin duda a efectos penales. En la práctica hay dos criterios que considero muy importantes este efecto. Uno, que adopta o emite la segunda sala de la Corte, en donde nos señala que se basa en la carga de la prueba. Dice, quien determine, como lo será la autoridad en una primera instancia, que el acto es artificioso, es quien debe de probarlo. Y la complejidad que va a tener la administración para probar que un acto es artificioso no es tarea menor en estructuras o en negocios, si de por sí en los negocios nacionales, ahora en los internacionales ya veremos
la tarea que le está dejando a la administración. Si lo logra, al final son presunciones. Y la otra realidad es que la autoridad fiscalizadora, por la carga de trabajo, las metas que tienen que cumplir, la mayoría de las ocasiones, las resoluciones que determinan o las que emiten, dejan a la deriva al contribuyente para que sea el órgano jurisdiccional, en este caso el órgano, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien resuelva la determinación del crédito o la deuda tributaria, que sería. Entonces, el trabajo que va a tener la administración no es menor, va a ser muy complejo, y de ahí que si bien ya tenemos una cláusula general antiabuso, su aplicación creo que todavía va a ser cuestionable, ¿no? En cuanto a las consecuencias penales, y bueno, al final sí creo que la sede administrativa tenga incidencia en el ámbito penal. Ahora, por los dos cuestionamientos en cuanto a la razón de negocio, si bien en principio como término o como expresión, un concepto jurídico indeterminado que dotan de significado en aquel proyecto de reforma que viene a incorporarse ahora en el 2019, entiendo que es propio del ámbito tributario. No sé bajo qué base pudiera aplicarse en otra rama cuando la aplicación de ese concepto va a ser a cargo de un órgano quien, entendiendo la recalificación o el hecho celebrado, podrá advertir si procede la propia reclasificación o no. Entonces, de inicio no creo que tenga, no se pueda aplicar en esos términos en otra rama. De ahí las dificultades tal vez para el ámbito penal, porque si entendemos que la presunción va a ser un instrumento de recrear realidades, y esas realidades son los negocios que carecen de esa razón de negocio por tener una evidente razón de ser que pretenda minorar la carga impositiva, pues penalmente sencillo el escenario no se va a presentar. No creo que tenga, si en el ámbito tributario el funcionario, la especialidad del funcionario va a ser cuestionable, ahora en el ámbito penal creo que todavía va a ser más complejo para el Ministerio Público entender incluso lo que se está reclasificando. Pero conceptualmente creo que es propio del ámbito tributario. Y la reclasificación, si bien se dota de facultades absolutas a la autoridad fiscal, no por ello creo que vayan a vulnerar la seguridad jurídica. Y más allá que el artículo tal cual está conformado, da la posibilidad de la garantía de audiencia al particular. Y si lo vemos desde la perspectiva constitucional o de los principios constitucionales, ya decíamos que es muy clara la exposición de motivos al señalar que la preeminencia del principio constitucional será la del principio de solidaridad frente al de seguridad jurídica e incluso reserva de ley. Entonces, no veo alguna controversia respecto a principios constitucionales, y en cuanto a los derechos fundamentales o principios, garantías, ya en la especie, garantías contenidas en el artículo 31, tampoco creo que se estén vulnerando en esta etapa de conformación en la norma general antiabuso. No creo que se vulnere. Yo no veo cómo tuviéramos algún aspecto incluso de inconstitucionalidad por la propia conformación de la norma. Hay una particularidad en el proyecto de reforma para que se acaba de presentar el 8 de septiembre, la consideración del Congreso de la Unión,
en donde se está pretendiendo reformar el artículo 33 de Código, y por ahí el legislador ahora intenta dotar a la administración tributaria de, sin considerar la opinión o el criterio del órgano en base a la cláusula antiabuso, que ella de mutuo propio reclasifique y señale cuáles van a ser las deducciones que considere procedentes o no en la determinación de contribuciones a cargo del contribuyente. Eso a mí se me hace gravísimo y a todas luces inconstitucional, porque la autoridad que de mutuo propio, sin mayor fundamento, más que esta modificación al artículo 33, pretenda romper con el principio de autodeterminación que se incluye en nuestro Código Fiscal en 1970, si no mal recuerdo, viene a romper con todo nuestro sistema de autodeterminación del gravamen. Y ese artículo, no sé en principio si el dictamen vaya a ser positivo, pero si es positivo, que en estos días nos enteraremos, esa modificación al 33 sería, desde mi perspectiva, notoriamente inconstitucional. No así la reforma que se pretende del artículo 5A en su 7º párrafo, en donde sí precisa o es todavía más claro el hecho de que esta norma antiabuso en principio no tenga incidencia en el ámbito penal. Sin embargo, yo creo que una vez reclasificado y advertida la intención en la conformación de los negocios, va a tener o va a dar pauta para que se inicie alguna carpeta de investigación. Muchas gracias, Alejandro. Perdón. Quiero nada más hacer alguna breve referencia a algunas de las personas que han participado en el chat. Desgraciadamente, aquí el tiempo es corto. Tenemos muy poquito tiempo ya y le pediría a Luis José que hiciera una última pregunta para darle la oportunidad a todos que participen y, bueno, ir cerrando un poco el conversatorio de manera que podamos terminar puntualmente a las 8, ya que de otra manera pues nos van a cortar la transmisión, como se dice cuando alguien está en la televisión. Entonces sería un poco triste que nos quedáramos ahí, ¿no? En el partido de hoy. Sí. Bueno, solo quisiera hacer, por ejemplo, tenemos referencias de alguien de Guatemala, el señor Manuel López Olivas. Buenas tardes, Manuel. También tenemos a alguien de Colombia. Perdón, aquí se me barrió. Acá está. Perdón, el señor José Luis Rodríguez Piña. Muy buenas tardes, saludos por allá en Colombia. Son muy interesantes los comentarios que nos hace en relación a la posibilidad que sí se da, hace la referencia en Venezuela, según estoy entendiendo, del tema penal y que incluso así ha sido resuelto por los tribunales de aquel lugar. Tenemos también al profesor Ortega Maldonado de Morelos, también los saludamos. Igual a todos los que han estado aquí en el chat, sería un poco complicado referirme a todos. También tenemos varias preguntas. Agradecemos estas preguntas y le pediría así al doctor Béjar, por favor, si nos apoya con la última pregunta que pudiéramos hacer para que todos participen. Adelante, Luis José. Muchísimas gracias, doctor Gómez Cotero. Bueno, de estar viendo las preguntas, como ya lo dijo mi colega, verdaderamente muy agradecidos por todas sus participaciones, comentarios muy interesantes, preguntas muy interesantes, imposibles de agotar, pero retomando mi corazón de administrativista, hay una que particularmente me llamó bastante la atención y es además una que me gustaría proponerle a nuestros 4 panelistas de hoy. Desde el derecho administrativo, que en mi caso, siempre nos preguntamos esa línea tenue entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Pues cuando vieron sus exposiciones, escuchándolos, pues uno de repente empieza a notar un poco
más tenue nuestra línea cuando hablamos de la cláusula antiabuso, ¿no? Y ese juego eterno que siempre nos hemos preguntado, sobre todo cuando lo llevamos a tribunales o lo queremos llevar a tribunales, ¿dónde estamos realmente parados con esto? ¿Dónde está esa posición entre lo discrecionalidad y lo arbitrario, dejando de lado la obviedad que discrecional no es ilegal y arbitrario claramente es ilegal? Pero vaya, como que se antoja que es muy complejo saber de qué lado de la cancha está uno parado. Insisto, esto me gustaría una pregunta abierta, un par de minutos a cada uno de ustedes, por favor. Empezamos, si les parece, Javier, en el orden que avanzamos. Adelante, Javier, tienes el micrófono apagado. Aquí sí están tratando de abreviar, ¿no? Para que no nos corten el... Sí, no, pues simplemente a veces, efectivamente, que son tanto los casos que a veces la línea no es nada nítida, ¿no? A mí lo que me da miedo es que la administración actúe con abuso, o sea, que también hay abuso a veces por parte de la administración a la hora, y digo, de la administración tributaria. Claro, luego los tribunales pues juegan con su neutralidad teórica, pero a veces sí hay un afán recaudatorio que está por encima de cualquier interpretación, ¿no? Y lo que decimos, yo soy partidario de la frase esta que dice gobernar es gastar, gobernar bien es gastar bien, pero claro, para gobernar hace falta dinero. ¿De dónde se saca? Pues en los países de nuestro entorno, claramente del contribuyente, ¿no? Entonces, a veces la administración, o más que la administración, determinados funcionarios de la administración, pues sí se ve que actúan, vamos a decirlo, con total, voy a decir abuso, más que quiero meterme con los términos. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, Javier. Rubén, adelante, tienes el micrófono. Bueno, yo creo que por lo menos en Argentina y creo que en otros países latinoamericanos se vive una situación quizá distinta a los países europeos, en cuanto a que contamos con administraciones un poco más arbitrarias en cierta medida que en aquellos países. Entonces lo que se observa es que a veces se produce un contrapeso entre la arbitrariedad de la administración. Son los poderes jurisdiccionales o los poderes judiciales los que deben ser muy cuidadosos en la aplicación de estas normas y son los que deben justamente marcar el límite entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Muchas gracias, Rubén. Fernando, por favor, adelante tus comentarios. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad. No me gustaría generalizar en el sentido de que la administración lleva a cabo una persecución arbitraria del fraude, ¿no? Y de la evasión. Se pueden encontrar algunos supuestos, algunos casos, pero no está generalizado ni mucho menos, y como viene apuntado el profesor Rey, siempre nos quedarían los órganos jurisdiccionales a su control, ¿no? Donde sí que me gustaría incidir un poquito más es en la discrecionalidad, ¿no? Donde yo sí que ahí veo que la administración tributaria, dadas las potestades que tiene a la hora de recalificar, a la hora de aplicar una determinada normativa antiabuso, pues yo creo que ahí sí que tiene un campo muy abierto y muy, digamos, y con muchas posibilidades, ¿no? También es cierto que existe muchísima jurisprudencia ya, por lo menos en España, en relación con las medidas tanto generales como específicas antiabuso, y por lo tanto la administración tiene unas reglas del juego más o menos marcadas, ¿no? Sin perjuicio de que, por ejemplo, en temas de calificación, pues todavía se pueden ver cuestiones un poco excesivas, ¿no? También es verdad que, digamos, desde el punto de vista de la Unión Europea también va delimitando mucho lo que son las reglas del juego, ¿no? Con, sobre todo, las directivas que han sido traspuestas de los distintos ordenamientos, y donde ahí también, aunque hay un cierto margen, pero es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al final pues también va dando pautas, ¿no? Por lo tanto, yo en ese sentido, salvando las distancias, naturalmente, puedo ver un exceso de discrecionalidad, por lo tanto, en determinadas situaciones, pero no mucha arbitrariedad, por lo menos en este. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Alejandro, tu conclusión, si eres tan amable. Yo considero que si el sujeto obligado
en este proceso de recaracterización o reclasificación, conoce con certeza los elementos de la obligación tributaria. Ahorita recuerdo alguna de las clases con el profesor don Eugenio Simón Acosta, que siempre, incluso en su obra, en su monografía, hacía referencia a esta ley certa, o ley cierta, el principio de confianza legítima, la certeza jurídica. Estamos en el ámbito, sin lugar a dudas, de la discrecionalidad de la autoridad. Ahora, si en su actuar la autoridad no precisa los elementos de la obligación, estamos en el ámbito de la arbitrariedad o de la interdicción a la arbitrariedad. Y si entendemos el criterio de la Corte, que es carga, o la administración está obligada a demostrar lo que afirma, y la carga de la prueba está en sus manos, la discrecionalidad y la arbitrariedad va a ser, creo que, relativamente fácil de evidenciar. Porque los elementos, el hecho imponible y la conducta es una. Entonces, no creo que sea muy difícil entender esa línea tenue si tenemos muy claro el hecho imponible que pretende evidenciar la autoridad. Muchas gracias, Alejandro. Toda la palabra al maestro Raúl Bolaños. Estimado Raúl, en tu carácter de fiscalista y en tu carácter de secretario académico, pues, ¿cuál sería tu conclusión? Y si podemos ir cerrando el evento. Yo creo que ha sido un ejercicio académico muy interesante. Y perdón, antes de cederte el uso de la palabra de mi parte, yo quisiera agradecer a todos nuestros panelistas la oportunidad que nos han dado de compartir sus conocimientos con el público y de hacer este ejercicio académico en medios digitales. Adelante, Raúl, perdón. No, muchísimas gracias, José de Jesús, y a todos y cada uno de ustedes. En el caso particular, a mí desde que se presentó la iniciativa el año pasado para crear este artículo 5A, y a la fecha lo sigo revisando y revisando, ya sea por motivo de las clases o por algún trabajo que se me ha encargado, y lo sigo cuestionando y me siguen surgiendo mucho más dudas que certezas. Yo, en cuanto a la actual administración, y siendo responsable de mis palabras, personalmente, considero que sí se puede prestar más al ámbito de la arbitrariedad, y como yo lo he opinado desde que salió esta reforma y la que viene para 2021, se trata de reformas básicamente punitivas. Y aquí me quiero referir con esto, que estas reformas, independientemente de que proceda o no proceda, y dado los antecedentes anteriores que ha habido incluso en precedentes judiciales en nuestro país, no es tanto el que sí proceda o no, sino es el acto de molestia que va a generar en los contribuyentes y que les va a repercutir en consecuencias de defensa, evidentemente, y distraerse de lo importante que es la producción o el desarrollo de sus propias actividades, además de los gastos de abogados que les va a llevar como colación o como referencia. Ya si no prosperó esta situación, pues en un momento determinado, pues bueno, pues será otra cuestión, pero ya por lo menos el acto de fastidio del contribuyente ya se dio. Y eso verdaderamente es hartamente preocupante en nuestro país. Que se configure o no y que a final de cuentas salga, tenemos cuántos precedentes y cuántos actualmente temas de otra índole que han acreditado que el uso de la ley inadecuadamente, inapropiadamente por la autoridad, se ha convertido en un ariete para efecto de lastimar el sistema jurídico mexicano y a los propios contribuyentes. Esa sería mi reflexión. Por otra parte, bueno, insisto, agradecer enormemente a mi queridísimo Javier Pérez Arraiz, que es un verdadero gusto, aunque sea a la distancia, poder verlo, pero que lo sabe muy bien, se le quiere mucho aquí en la Universidad Panamericana, en el posgrado, y hemos tenido la oportunidad de compartir y de partir, y es verdaderamente un gran ser humano, no sé si mejor ser humano que profesor, pero bueno, un gran persona que tuve el gusto de conocer gracias a mi querido amigo y profesor también, don José Luis Béjar, a quien también desde Canadá, con los fríos de por allá, le agradezco también su participación, no menos importante, por favor, claro, que don Rubén Azoray, que bueno, un gusto, un placer,
haber compartido y haber tenido estos momentos a la distancia, gracias a estas plataformas digitales que nos permiten esta posibilidad. Afortunados somos en ese sentido, por lo menos dentro de este reservorio que es la pandemia del COVID-19. A Fernando Serrano también un verdadero gusto, encantado con toda la presentación tan diagramada, si me permites, y tan expresa. Un verdadero gusto, un placer y también un honor haberte tenido con nosotros. Y pues finalmente, en el orden de aparición, Alejandro Ibarra, que verdaderamente nos has dado un panorama amplio que nos deja también más dudas, mi querido Alejandro, y yo creo que también esa es la idea de este tipo de plataformas, de comentarios, de pláticas que estamos inaugurando ahora. Y finalmente, mi querido José de Jesús, ya de tantos años amigo, de muchas batallas profesionales y de eventos académicos y una serie de trayectoria que nos ha transcurrido y que nos ha hecho afianzar nuestra amistad. Y también agradecer, bueno, a todos los que están atrás de esta producción, que es Adriana, María Elena, Marco, que gracias a ellos se ha permitido llevar a cabo con todos y cada uno de ustedes, y por supuesto al público que estuvo presente viendo este primer webinar de la vía tributaria. Pues ojalá sea de sumo interés para ustedes, porque iniciamos con esto, pero continuamos la próxima, me adelanto, el 22 de octubre, y vamos a tratar de hacerlo con una cierta periodicidad para darle continuidad a todo lo que es la obra que ya se documentó previamente y ya fue platicada. Es un verdadero gusto, una satisfacción, y agradezco, y también no solo los felicito a todos ustedes, y también nos felicito como institución, como Universidad Panamericana, que nos honra mucho este tipo de eventos. Como bien lo dice dentro de la representación de la universidad, el lema Ubi Spiritus Libertas, donde está el espíritu hay libertad, o está la libertad. Pues no me resta más que desearles a todos y cada uno de ustedes, también al público que nos está haciendo favor de vernos, darles las gracias y que tengan buenas madrugadas en España. Muchas gracias por la paciencia y el valioso tiempo se agradece desde la Argentina, y pues a todos mis compañeros. Bueno, Canadá, nada más un par de horas de retraso, pero bueno, también, pero adelantadas, pero también ya es de noche. Buenas noches y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. En verdad, Rubén, Fernando, Alejandro, Javier, un gusto enorme. A todo el público, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo dijo nuestro Bolaños. Nos vemos el próximo 22 de octubre a las 17 horas, tiempo de la Ciudad de México, con el tema de esquemas reportables. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente semana.